Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia Zoom, donde vamos a tratar en el día de hoy el tema de movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Vamos a ver la teoría correspondiente para poder resolver los ejercicios que nos planteamos resolver en el día de hoy y mostrarle la metodología que se utiliza o cómo manejar esa metodología para resolver los ejercicios de movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles. Vamos a esperar unos minutos para que puedan otras personas incorporarse a la videoconferencia. Les recuerdo a todos los estudiantes de la asignatura que la fecha de entrega de la tarea evaluada número 2, que se refiere a caída libre y movimiento parabólico, ya está cerca, está próxima. La fecha de entrega es el 19/06/2021. Hoy estamos a 17, es jueves, 18 viernes, el 19 es el sábado. Hasta las 23:55 de la noche tienen chance de entregar la tarea. ¿Alguna duda? Por favor, este es el escenario o los foros para resolver esas dudas. Con la solución de los ejercicios que vamos a ver, trataremos de aclarar algunas dudas. Hasta los momentos, en la plataforma hay una sola tarea entregada. Después de la tarea número 2, en la próxima videoconferencia del martes, se resolverán los ejercicios de la tarea evaluada número 2. Se presentará en la videoconferencia cómo se resolvían estos ejercicios y serán grabados en la plataforma Saya para que todos los estudiantes tengan acceso a dichos ejercicios ya resueltos. Les recuerdo que la tarea debe ser entregada preferiblemente en un archivo en PDF para evitar cambios que alguien pueda realizarle a los ejercicios. Eso es lo aconsejable. Y debe tener los procedimientos y ecuaciones utilizadas para resolver cada uno de los ejercicios. Sin más que agregar, veo que no va a haber más participación, comenzaré la videoconferencia. Permítanme cargar, compartir la pantalla con la presentación. Ahí tenemos la presentación de la videoconferencia. La primera parte que me habíamos visto la semana pasada, perdón, el martes de esta semana, era la parte de caída libre, la solución o resolución de ejercicios de caída libre. Pues vamos a ver todo lo concerniente a movimiento parabólico. ¿Okay? En las ecuaciones de movimiento parabólico, ¿verdad? Como es un movimiento en dos dimensiones, la velocidad inicial y todo el movimiento se centra en el cálculo de los valores de las componentes en X y las componentes en Y de la velocidad.
esas componentes a lo largo de la trayectoria del movimiento parabólico siguen conservando, dependiendo en el punto donde estén, los valores asociados a la velocidad inicial con que el proyectil es disparado, multiplicado por el coseno del ángulo en el caso de la componente en X, o la velocidad inicial por el seno del ángulo en el caso de la componente en el eje Y. ¿Correcto? Las ecuaciones de movimientos parabólicos son las mismas ecuaciones de movimiento que hemos visto hasta los momentos en el eje Y, en una sola dimensión. Lo único adicional es que la velocidad inicial es sustituida por estas componentes. Si voy a calcular velocidad en el eje Y, debe tener asociada su componente en el eje Y, que sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Y si voy a calcular velocidad en el eje X, esa componente de la velocidad inicial estará multiplicada por el coseno del ángulo. La aceleración en el eje X se supone que es cero por el comportamiento del mismo movimiento, y la aceleración en el eje Y está asociado, dependiendo de la asignación del valor positivo o negativo de la gravedad que nosotros, o cómo consideremos el movimiento, en caída o hacia arriba. Pero ese valor de aceleración viene expresado por la gravedad de 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, son las mismas ecuaciones que hemos visto en movimiento en el eje Y y movimiento en el eje X. Lo único adicional, como dijimos, es que está alterada por las componentes en X y Y de la velocidad inicial. Bueno, habiendo explicado esta parte, vamos a comenzar con el primer ejercicio. Aquí tenemos el primer ejercicio, que lleva una secuencia de los ejercicios anteriores que vimos en la semana, el martes de esta semana. Entonces, el primer ejercicio nos dice que un libro de física que se desliza sobre una mesa horizontal a una velocidad de 1.10 metros sobre segundo cae al piso en 0.350 segundos. Ahí tienen un gráfico donde más o menos muestra lo que se observa en el movimiento. Tiene un libro que rueda sobre una mesa, que al llegar a la final de la mesa tiene una velocidad de 1.10 metros sobre segundo y cae en un movimiento parabólico de caída hasta el suelo. Nos mandan a calcular cuál es la altura de la mesa, o mejor dicho, la altura que cae el libro, que sería lo mismo, porque la altura en que cae el libro es la misma altura que tiene la mesa. ¿Cuál es la distancia horizontal que recorrió desde el borde de la mesa al punto donde cayó el libro? ¿Y cuáles son las componentes horizontales y verticales y la magnitud y dirección de la velocidad del libro justo antes de tocar el piso? Estas componentes que tenemos acá. Ok. Para resolver la primera pregunta, que es el cálculo de la altura de la mesa, tenemos la tercera ecuación de posición en el eje Y, que nos dice que Y menos Y sub 0, la altura inicial menos la altura final menos la altura inicial debe ser igual a la velocidad inicial en Y multiplicado por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Aquí debemos suponer que la velocidad final es 0. ¿Ok? Perdón, la velocidad final es 0. La velocidad inicial es 0, porque parte del reposo la caída. Entonces, para yo determinar la altura, lo que tengo que hacer es sustituir.
como este valor es 0, multiplicado por el tiempo sería 0. Menos 1/2, porque la gravedad es negativa, porque el movimiento en contra, como lo hemos visto desde el punto 0, que es esta la salida, hacia abajo se hace negativa la gravedad. Menos 9.80 metros sobre segundo por el tiempo que tardó en llegar el libro hasta el piso. Al sustituir y resolver, nos da que la altura es de menos 0.600 metros, porque la estoy midiendo desde aquí hasta acá. Esa altura es negativa desde el punto de vista vectorial, porque el eje Y en este punto es 0 y hacia abajo el valor de Y es negativo. Por eso es que la altura es de menos 0.600 metros desde el punto de vista vectorial. Para los efectos de la realidad, la altura de la mesa es de 0.600 metros. ¿Ok? Así se resuelve la primera parte, considerando que la velocidad inicial es 0 al partir desde este punto. ¿Ok? Asumiendo eso, calculo esta parte de acá. No me meto con esta velocidad. Ok, voy a calcular ahora la distancia. Aquí la velocidad inicial sí tiene un valor, ¿correcto? Utilizo la misma ecuación, pero en el eje X. Posición final en el eje X menos la posición inicial va a ser igual a la velocidad inicial, ¿verdad? Que tiene el móvil por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por supuesto, esta velocidad es la velocidad que tiene en el eje X cuando el libro sale disparado desde esta posición. Como estamos en el eje X, aquí debería ser Bx sub 0, no By sub 0. Esto hay que corregirlo acá. Ok, entonces la posición será 1.10 metros sobre segundos más 0.350 segundos más 0, porque la aceleración en el eje X es 0. Eso lo dijimos en la parte anterior antes de comenzar el ejercicio, que la aceleración en el eje X para este tipo de movimiento siempre va a ser 0 en la mayoría de los casos. ¿Ok? Eso me da a mí una distancia positiva de 0.358 metros, porque estoy en el eje X desde aquí hasta acá, o como si estuviera desde este punto a este punto. ¿Ok? Así calculamos cuánto es la posición, cuánto es lo que avanza el libro después que sale de la mesa. ¿Ok? Entonces, repitiendo, para calcular la altura, en este punto la componente en Y es 0 y la componente en X tiene un valor de la velocidad de 1.10 metros sobre segundo. Por eso es que la velocidad Y es igual a 0 para la ecuación que calcula la altura en el eje Y. De aquí sale con una velocidad inicial de Y igual a 0. ¿Ok? Lo que hacemos es sustituir y la aceleración es la gravedad porque está el movimiento, no hay resistencia al aire y quien está controlando el movimiento es la gravedad. Eso me da 0.600 metros negativos. Para calcular la aceleración, la distancia recorrida, la velocidad con que parte acá el libro en el eje X, porque voy a utilizar la ecuación de distancia en el eje X, va a ser de 1.10 metros sobre segundo. Aquí sería velocidad X sub 0 multiplicado por T. Como ven, no multiplico por ningún coseno porque el ángulo del coseno aquí sería 0, porque está saliendo horizontalmente en 0 grados. Si le aplico las ecuaciones, sería el coseno de 0, sería 1 para el eje X, el coseno de 0 para Y sería 0. El seno de para Y sería 0. Eso también teóricamente comprueba
la ecuación de movimiento parabólico. Entonces, al sustituir, sería 1.10 metros sobre segundos por 0.350 me va a dar 0.358 metros. Ok. Para calcular la parte C que dice las componentes horizontal y vertical y la magnitud y la dirección de la velocidad del libro justo antes de tocar el piso. En este punto. ¿Okay? Sabemos que la velocidad X o la componente en X va a ser igual a Bx sub 0 más la aceleración por el tiempo. La aceleración en X sigue siendo 0. Por lo tanto, la velocidad X sub 0 será 1.10 metros sobre segundo. ¿Correcto? Para el eje Y, la misma ecuación. Y sub 0 más la aceleración por tiempo, ¿verdad? Donde la aceleración por tiempo sería en función de la gravedad. Y y sub 0 en este punto, en la caída, es 0. Acuérdense, estamos calculando las velocidades finales de las componentes en X y Y del movimiento que estamos calculando. Por eso es que tengo que calcular una Bx, una componente en X y una componente en Y en función de las velocidades iniciales. Ok, al calcular BY y sustituir, esto me va a dar menos 9.8 metros sobre segundo por 0.350 segundos, que es lo que se tarda en caer el libro al piso, me va a dar menos 3.43 metros sobre segundo. Ya tengo la componente en X y ya tengo la componente en Y de la velocidad. Aplico el teorema de Pitágoras, que nos dice que la resultante de velocidad en este punto va a ser igual a la raíz cuadrada de b sub x elevado al cuadrado más b sub y elevado al cuadrado. Resolviendo, eso me da 3.60 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad aquí, que es la resultante, tiene un valor de 3.60 metros sobre segundo. ¿Qué dirección tendrá? Aplicamos la ecuación que dice que el ángulo va a ser igual al arcotangente del valor de la componente en Y dividido entre la componente de la velocidad en X. Resolviendo eso, nos da que el ángulo es de menos 72.2 grados. Esta velocidad tiene un ángulo de menos 72.2 grados. Ok, de esa manera hemos resuelto el primer ejercicio. Resumiendo, ¿qué es lo que hay importante en el ejercicio? La primera pregunta que cabe en el ejercicio es ¿por qué el movimiento no tiene un ángulo si estamos tratando en caída libre? El movimiento tiene un ángulo de disparo. Ese ángulo de disparo es 0 porque está a nivel del piso, a nivel de la mesa, en la parte horizontal. Como el ángulo es 0, la componente de la velocidad inicial en X va a ser coseno de 0 que vale 1 y la componente de la velocidad en Y va a ser el seno de 0 que sería 0. Por eso es que la velocidad X sub 0 va a ser igual a 1.10 metros sobre segundo porque es la velocidad que tiene en el eje X y la componente de la velocidad inicial en Y será 0. Por eso es que B sub Y vale 0. Ese es el valor de B sub Y igual a 0, porque el ángulo que estamos tomando aquí es 0. Correcto. El seno de 0 sería 0. Al multiplicarlo
por la componente de BY sub 0, eso me va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro es lo contrario en X. Las ecuaciones que vamos a utilizar son las ecuaciones de posición en el eje Y y las ecuaciones de posición en el eje X, tomando en cuenta lo que hemos hablado sobre la velocidad. En el eje X, la aceleración en el eje X desde este punto y para el movimiento será siempre 0. Y en el eje Y, la aceleración será la menos gravedad, que es menos 9.80 metros sobre segundo. Aplicando las ecuaciones, consigo la posición en el eje Y, que es la altura de la mesa, y lo que recorrió el libro en el eje X. La última pregunta, que tiene que ver con la componente de la resultante, debemos calcular para esa componente resultante, para la resultante, los valores de X y Y, utilizando las ecuaciones que conocemos de velocidad. La primera ecuación, tanto para el eje X como para el eje Y, haciendo las mismas asunciones que hicimos anteriormente. Por eso es que la velocidad en el eje X va a ser 1.10 metros sobre segundos, porque la aceleración en X es 0 y aplicándola en la ecuación, ese es el resultado. Y la velocidad en Y será el valor de la gravedad negativa por el tiempo que tarda en caer el libro al piso, asumiendo que la velocidad inicial en Y es 0, por lo que vimos anteriormente. Al determinar estos dos valores, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de los valores elevados al cuadrado de la suma de cada uno de los elementos en X o en Y. Eso me da el valor de la resultante de la velocidad en este punto, y con los mismos valores de X y Y calculo la dirección del ángulo de esa velocidad. Así resolvemos el primer ejercicio de movimiento parabólico. Vamos a ver el segundo. Ok, tenemos un ejercicio similar al anterior, que nos dice que un helicóptero militar está en una misión de entrenamiento y vuela horizontalmente, igual que pasó en el ejercicio anterior. El libro se movió horizontalmente sobre la mesa. Vuela horizontalmente con una rapidez de 60 metros sobre segundo. Ya tenemos algo similar con el ejercicio anterior. Y accidentalmente suelta una bomba desactivada, por suerte a una altura de 300 metros. Aquí ya me dieron la altura que anteriormente calculé. Despreciando la resistencia del aire, ¿qué tiempo tarda la bomba en llegar al suelo? ¿Qué distancia horizontal viaja mientras cae? Y obtener las componentes horizontales y verticales de su velocidad justo antes de llegar al suelo. Parecido al ejercicio anterior con algunas modificaciones. Ok. Asumimos que la velocidad inicial de la bomba es la misma del helicóptero. Por supuesto, la bomba va en el helicóptero. Y si el helicóptero va a 60 metros sobre segundo, la bomba también va a 60 metros sobre segundo. Si tomamos Y positiva hacia abajo, volvemos a tener que la aceleración en X es igual a 0. Y que la aceleración en Y, como es positiva hacia abajo, porque el movimiento se desarrolla hacia abajo, asumimos que vale 9.80 metros sobre segundo porque es la gravedad. La velocidad en X, al igual que en el ejercicio anterior, es 60 metros sobre segundo porque la componente en X vale 1 vale 1 debido al coseno de 0, porque el ángulo sigue siendo 0.
fue desplazada la bomba horizontalmente y que la velocidad en Y sub 0 será 0 por el valor del seno del ángulo, que sería seno de 0 igual a 0. Ok. Voy a calcular entonces el tiempo. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar la ecuación de posición en Y. Solo que voy a despejar el tiempo de la ecuación. Como ven, este término es 0. Y el término de tiempo queda acá. Despejándolo de la ecuación, me queda que el tiempo es la raíz cuadrada de 2 veces por la altura, que son 300 metros, multiplicado por la aceleración, que es 9.80 metros sobre segundo. Dividido 2 por 300, dividido entre 9.80 metros sobre segundo. Resolviendo, me dice que el tiempo es de 7.82 segundos. Sencillo. No hemos hecho más nada. Lo único que hemos hecho es suponer en base a la realidad del ejercicio y utilizar la ecuación apropiada para determinar el tiempo. Ok. Ya tengo el tiempo. Voy a calcular ahora la distancia horizontal. Al igual que el ejercicio anterior, tenemos la ecuación de posición en el eje X, donde este término es 0 y solo me queda la velocidad en X sub 0, inicial en X, multiplicado por el tiempo. Ya el tiempo lo acabo de calcular, porque es lo que se desplazó en función del tiempo que le tardó. Ok, entonces, sustituyendo 60, que es la velocidad, por el tiempo, que es 782, eso me va a dar 470 metros. Quiere decir que la bomba, cuando iba cayendo, se iba desplazando desde este punto hacia este punto, una distancia de 470 metros. Acuérdense que están en el espacio en 2 dimensiones. Si yo me muevo en Y, también me debo mover en X. Porque el avión también se está desplazando. Al igual que el avión se desplaza, la bomba también se desplaza en X, porque va cayendo. No cae verticalmente a rajatabla, sino cae moviéndose parabólicamente, cambiando de posición tanto en X como en Y. Porque el movimiento parabólico así lo define. Ya tengo entonces la distancia recorrida. Voy a calcular ahora las componentes. Al igual que el ejercicio anterior, la componente en X viene definido en el ejercicio, porque la componente en X será la velocidad inicial en X, que es 60 metros sobre segundo. Y la componente en Y estará definido por la velocidad inicial en 0, o inicial de Y, más la aceleración por tiempo. Como ve, Y sub 0 es 0, lo único que me queda es sustituir la aceleración por la gravedad multiplicada por el tiempo, que sería 7.82 segundos. Multiplicado por 9.80, eso me da 76.6 metros sobre segundo. Entonces, la componente en X vale 60 y la componente en Y vale 76.6 metros sobre segundo. Hasta ahí termina el ejercicio. No me piden calcular la resultante. Ese ejercicio lo pueden hacer ustedes aplicando la ecuación de Pitágoras. ¿Cuánto nos daría ese ejercicio para completar este ejercicio? Vamos a hacerlo. Le queda como ejercicio a usted raíz cuadrada de 60 elevado al cuadrado más
76.6 elevado al cuadrado, cerrado, igual. Esa resultante les debe dar 97.3 metros sobre segundo. Y el ángulo debería ser 76.6 dividido en 360, 51.9 grados. Así estaría completo el ejercicio, calculando la resultante y la dirección de la resultante. Eso queda para ustedes, para que lo practiquen. Como ven, ambos ejercicios son sencillos y manejan las mismas ecuaciones que ustedes han manejado hasta los momentos. Continuemos. Aquí tenemos otro ejercicio. Esta vez es un jugador de fútbol americano, conocido como el mariscal de campo, aquel que recibe el balón detrás de la línea de corredores y trata de lanzar o pasar el balón a cualquier corredor de su equipo para anotar lo que se conoce como un gol o touchdown en inglés. ¿Ok? Entonces, un mariscal de campo novato lanza un balón con una componente de velocidad inicial hacia arriba de 16 metros sobre segundo. Ya me está diciendo hacia dónde tengo esa componente. Y una componente de velocidad horizontal de 20 metros sobre segundo. Entonces, B sub I es 16 metros sobre segundo y B sub X es 20 metros sobre segundo en el punto inicial de lanzamiento. ¿Ok? No me dicen el ángulo. ¿Correcto? Y me preguntan, ¿cuánto tiempo tardará el balón en llegar al punto más alto de la trayectoria? ¿A qué altura está este punto? ¿Cuánto tiempo pasa desde que se lanza el balón hasta que vuelve a su nivel original? ¿Y qué distancia horizontal viaja el balón en este tiempo? Si tomo como Y positiva hacia arriba, la aceleración en X sigue siendo 0 y la aceleración en este caso en Y sería menos 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad en Y es igual a 0 en el punto más alto de su trayectoria. Ojo, en el punto más alto de su trayectoria, no al inicio del movimiento. Porque al inicio del movimiento me dijeron que eso vale 16. ¿Ok? Es la componente en Y. Ok. ¿Qué ecuación voy a utilizar para calcular el tiempo? La ecuación de velocidad en el eje Y, que nos dice que la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos la aceleración por el tiempo. Correcto, porque así está definido en la ecuación. Despejando tiempo, ¿verdad? Y asumiendo que B sub Y es 0 porque llega hasta la altura máxima, despejo tiempo. Y al sustituir sería 16 metros sobre segundo, que es la componente en Y, dividido entre 9.80 metros sobre segundo. Eso me da 1.63 segundos. Menos entre menos me va a dar menos entre menos no. Cuando yo pase este término para acá, queda positivo. O como usted quiere hacer el ejercicio. Correcto. Se hace positivo y al sustituir queda en 1.63 segundos. Positivo porque los tiempos tienen que ser positivos. Ya determiné el tiempo. Voy a determinar ahora a qué altura está ese punto. Utilizo
Utilizo la cuarta ecuación de velocidad en el eje Y, que me dice que la velocidad en Y al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado, menos 2 veces la aceleración en Y por la posición Y menos Y sub 0. Asumiendo como Y menos Y sub 0 igual a la altura Y, cambiándolo por ese valor para simplificar la ecuación, como lo hice en las estrategias, y despejando, obtengo, como este término es 0, que Y es igual a BY sub 0 al cuadrado entre 2 veces aceleración en Y. Sustituyendo 16 metros sobre segundo elevado al cuadrado dividido entre 2 por 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, me dice que la altura que alcanza el balón es de 13.1 metros. Acá vamos a resolver las dos primeras preguntas, utilizando para ello las ecuaciones de velocidad en el eje Y. La primera y la cuarta ecuación. La primera para determinar el tiempo y la cuarta para determinar la altura. Asumiendo que en el punto más alto BY es igual a 0 y como el movimiento es hacia arriba, la aceleración es negativa en menos 9.80 metros sobre segundo al cuadrado porque lo domina la gravedad. Vamos a resolver el tercero, o la tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se lanza el balón hasta que vuelve a su nivel original? ¿Qué me están preguntando acá? ¿Cuánto tarda el balón después que subió, desde que salió hasta que cayó? Tiempo que pasa desde que se lanza hasta que vuelve a su nivel original, que es el piso o a la altura desde donde lanzó el quarterback o el mariscal de campo. Eso es fácil. El movimiento es un movimiento parabólico. El tiempo que tarda en subir debe ser igual al tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo de vuelo, que es lo que voy a calcular, sería 2 veces el tiempo de subida. Así calculo el tiempo de vuelo. 2 veces el tiempo que calculé anteriormente, que era 1.63 multiplicado por 2, me da 3.26 segundos. Ahora me piden calcular la posición horizontal. La posición horizontal considera el tiempo total de vuelo, ¿correcto? Por lo tanto, la posición, y como la aceleración es 0 en el eje X para el movimiento parabólico, la posición será la velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo de vuelo, que sería 20 por 3.26, 65.3 metros. Esa es la distancia horizontal que recorrió el balón para un tiempo de vuelo de 3.26 segundos. Sencillo el ejercicio. Solo hay que tener esas consideraciones, tener cuidado en las consideraciones para asumir el movimiento y los valores de magnitud del movimiento positivo o negativo. Bueno, hasta aquí hemos resuelto 3 ejercicios. Vamos con el cuarto. Ok. Aquí tenemos algo similar. Si consideramos todos los objetos como proyectiles, todo se trata de disparar un proyectil horizontalmente o con un ángulo de lanzamiento. En este ejercicio el proyectil lo estamos lanzando con un ángulo de lanzamiento. Ese ángulo vale 60 grados. Se dispara a nivel del suelo con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo a 60 grados. Ya esto que nos dice que la velocidad inicial debe tener una componente en X y debe tener una componente en Y, porque esto es la resultante de la velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial con que lancé, pero es la resultante de la velocidad inicial que tiene 2.
componentes. Si tiene dos componentes, esas componentes hay que calcular. Eso es lo primero que debemos tener claro en el ejercicio. Porque el proyectil fue disparado con un ángulo. Tiene un ángulo mayor a 0. ¿Ok? Hay que calcular esas componentes. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con eso. Determine la componente horizontal y vertical de la velocidad inicial del proyectil. Segundo, ¿cuánto tarda el proyectil en alcanzar su punto más alto? ¿Cuánto es la altura máxima por encima del suelo? ¿Qué tan lejos alcanzó el proyectil? ¿Y cuáles son las componentes horizontales y verticales de su aceleración y de su velocidad en el punto de su máxima altura? Esta última pregunta, es la pregunta más fácil de todas, porque usted teóricamente debería saber eso. ¿Cuáles son las componentes horizontales en el punto más alto de velocidad y de aceleración? Vamos a ver la primera pregunta. Suponga que a lo largo de X es positivo el movimiento en la dirección horizontal y positivo hacia arriba, por lo que la aceleración en X es 0 y la aceleración en Y es menos 9.80 metros sobre segundo. Eso está definido teóricamente. Ok, tengo dos ecuaciones, que es la misma de velocidad. Para la velocidad inicial en X sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y para la velocidad en Y, o Y sub 0, la componente sería la velocidad inicial por el seno del alfa. Esas son las dos componentes en X de la velocidad inicial. Entonces, al sustituir en la primera parte, sería 80 metros sobre segundo, porque es la velocidad inicial, por el coseno de 60. Eso me da 40.0 metros sobre segundo. Y en la parte de Y sería 80 por el seno del ángulo, y eso me da 69.3 metros sobre segundo. Así obtengo las componentes de la velocidad inicial tanto en X como en Y. Ok. ¿Cuánto tarda el proyectil en alcanzar su punto más alto? Voy a considerar la ecuación de velocidad en el eje Y, porque en el eje Y es que voy a alcanzar la altura máxima. Y como necesito determinar eso, sé que en el eje Y, la velocidad en Y en el punto más alto vale 0. Si utilizo la ecuación de V sub Y igual a V sub Y sub 0 más la aceleración por el tiempo, eliminando belleza y teniendo el valor de belleza sub 0, que lo acabo de calcular, lo que tengo que hacer es despejar el tiempo. La ecuación me queda T igual a By menos By sub 0 dividido entre la aceleración. Sustituyendo, By vale 0 menos 69.3 metros sobre segundo, que es la componente inicial en X, dividido entre la aceleración, que vale menos 9.80 metros sobre segundo. Menos y menos, más. Al realizar 7.07 segundos. Ese es el tiempo que le tomó llegar a la altura máxima el proyectil. Ahora voy a calcular su altura máxima. Ya de por sí, ya ustedes saben cuál es la ecuación que vamos a utilizar, que es la ecuación de altura en el eje Y. O de altura en el eje Y, donde se involucra la velocidad final o la velocidad y la velocidad inicial en el eje Y. La componente de la velocidad inicial en el eje Y.
¿Podemos utilizar otra ecuación? Sí, porque ya yo tengo la ecuación. La tercera ecuación la podemos utilizar. Podemos utilizar las tres ecuaciones donde está involucrada la altura para determinar esa altura. Nos fuimos por la cuarta ecuación, que es la más sencilla. Despejo y menos y sub 0, me queda by al cuadrado menos by sub 0 elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la aceleración en y. Sustituyendo 0 menos 69.3 metros sobre segundo, que lo determiné en el anexo A, dividido entre 2 multiplicado por menos 980 metros sobre segundo, que es la aceleración, eso me da 245.0 metros. Ya tengo la altura máxima, tengo el tiempo que él tardó allá, no he hecho nada del otro mundo. He aplicado solamente las ecuaciones. Ahora voy a calcular lo que recorrió el proyectil en el eje X hasta que cayó. Para lo cual planteo que la aceleración en X es igual a 0, como hemos dicho en teoría, que la ecuación es la ecuación de posición en el eje X, donde lo único que debo considerar es el tiempo de vuelo, que sería 2 veces el tiempo que le tomó llegar a la altura máxima. Como es un movimiento parabólico, el tiempo de subida es igual al tiempo de caída. Por lo tanto, el tiempo total será 2 veces el tiempo de subida. Eso me da 14.14 segundos. Eso es lo que le tardó al proyectil desde que salió hasta que cayó al suelo o chocó con el suelo. ¿Qué tengo que hacer? Sustituir la ecuación. El término de un medio por la aceleración se elimina porque la aceleración es 0. Me queda solamente B sub X sub 0 por el tiempo de vuelo. Sustituyendo 40 metros sobre segundo, que lo calculé en el anexo A, multiplicado por el tiempo de vuelo, que es 14.14, eso me da 566.0 metros. Eso fue lo que recorrió durante todo el viaje el proyectil. Recorrió 566.0 metros. Ok, como ven, también es sencillo hacer el cálculo. Vamos a responder la cuarta pregunta. La cuarta pregunta se refiere a las componentes en su máxima altura. Teóricamente eso se resuelve fácilmente. En la máxima altura, la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X, porque ese es el comportamiento que tiene la velocidad en el eje X. Siempre va a ser igual a la velocidad de la componente inicial en el eje X. Entonces, la velocidad en X será P sub X sub 0, que será 40 metros sobre segundo. En el punto más alto, la componente en Y, por teoría, usted lo sabe, siempre es 0, porque en ese punto se detiene el proyectil y comienza su caída libre hacia abajo. La aceleración en X, ya usted sabe, eso vale 0 a lo largo de todo el movimiento. En cualquier punto vale 0. En el punto más alto también vale 0. Y la aceleración en el eje Y, a lo largo de todo el comportamiento en todos los puntos de la parábola, valdrá menos 9.80 metros sobre segundo. Por lo tanto, arriba también vale
menos 9.80 metros sobre segundo. Esa es la teoría que hemos manejado en movimiento. Por eso es que la cuarta pregunta, o la pregunta E, se responde en forma teórica. Estos son los conceptos teóricos que usted debe tener claro para resolver los ejercicios de movimiento parabólico. Ok, ya resolvimos el ejercicio número 10. Vamos con el otro. Ahora ya hemos pasado por todos los deportes. Ahora nos toca el béisbol. Otro movimiento parabólico para un ejercicio de un pelotero de Grandes Ligas que batea una pelota de modo que sale del bate con una rapidez de 30 metros sobre segundo. Cuando que golpea la pelota, le imprime una velocidad de 30 metros sobre segundo. Y esa pelota sale con una dirección de 36.9 grados sobre la horizontal. Imagínense el jugador bateando la pelota. Ignore la resistencia del aire. ¿Cuáles son las preguntas que se plantean? ¿En cuáles dos instantes la pelota estuvo a 10 metros sobre el punto en que salió del bate? B. Obtenga las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la pelota en cada uno de los dos instantes calculados en el inciso A. Y C. ¿Qué magnitud y dirección tenía la velocidad de la pelota al regresar al nivel en el que se batió? Fíjese. En la primera pregunta nos piden calcular dos valores de tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque si es un movimiento parabólico, cuando alcanza los dos primeros 10 metros, él tiene un tiempo cuando va subiendo la pelota. La pelota llega a su altura máxima y comienza a caer. Y en un momento determinado, la pelota estará otra vez a 10 metros. Ese tiempo también hay que calcular. Ese tiempo se calcula con una sola ecuación, tanto cuando sube, tanto cuando cae. ¿Ok? Lo primero que tenemos que hacer es calcular las componentes de la velocidad inicial en X y en Y, utilizando la ecuación para determinar esas velocidades, que ustedes ya la conocen. La velocidad inicial por el coseno del ángulo cuando es en X y la velocidad inicial por el seno del ángulo cuando es en Y. Sustituyendo 30 por el coseno de 36.9 me da 24 metros sobre segundo para X y 30 por el seno de 36.9 me da 18 metros sobre segundo para Y. ¿Cuál es el valor entonces de T? Para Y menos Y sub 0 igual a 10 metros. Con una velocidad o una componente inicial en Y de 18 metros sobre segundo y una aceleración de 9.80 metros sobre segundo. Porque voy a calcular ese tiempo a esa altura en Y en el aire. Tengo una sola ecuación, que es la ecuación de posición. De donde al sustituirla en la ecuación de posición, como no conozco el valor de T, me va a quedar una ecuación de segundo grado. Al sustituir tengo 10 metros, que es la altura que alcanza la pelota, va a ser igual a 18 por la velocidad por el tiempo menos un medio de 9.80 por T al cuadrado, donde 9.80 es la aceleración. Ordenando, nos queda una ecuación de segundo grado. 4.90 T cuadrado menos 18T más 10 igual a 0. Al resolverla, como son dos valores de tiempo,
ambos tiempos dan positivo en esta ecuación. Un tiempo es cuando va subiendo los primeros 10 metros y el otro tiempo es cuando ella viene bajando y vuelve a conseguir 10 metros de altura. Para el primer tiempo le tomó en la subida 0.683 segundos y para el segundo tiempo, ya en bajada, se llevó 2.99 segundos. Por supuesto, este tiempo es mayor que este, porque el proyectil, o mejor dicho, la bola se sigue moviendo y va a tener este tiempo mayor que este. Ok, así resolvemos los instantes de la pelota a la cual estuvo ella a 10 metros. 10 metros cuando subió y 10 metros cuando venía bajando la pelota. Utilizando para ello la ecuación de altura en el eje Y. Ya resolví la parte A. Voy a determinar ahora los componentes horizontal de la velocidad de la pelota para esos tiempos. La componente en X será igual a la componente de la velocidad inicial en X. Por teoría hemos resuelto eso, ya que la ecuación elimina la aceleración en X, que sigue siendo 0. Por lo tanto, eso vale 24.0 metros sobre segundo. Para BY, que tiene dos tiempos, porque tiene que calcular esa componente para ambos tiempos, cuando va subiendo y cuando va bajando. Tengo la componente inicial en Y más la aceleración en Y, que sigue siendo menos 9.80 por el tiempo cuando va subiendo y por el tiempo cuando va bajando. Sustituyendo en la ecuación de velocidad para ambos tiempos, tengo que para el tiempo en que va subiendo, la velocidad en Y será 11.3 metros sobre segundo. Y cuando va bajando, será la misma velocidad, pero con signo negativo. Esta ecuación y este ejercicio nos comprueba lo que hemos dicho. La velocidad cuando sube debe ser igual a la misma velocidad cuando baja, pero con valor negativo. El mismo valor en magnitud, pero sentido contrario. Aquí lo acabamos de confirmar. La segunda parte usted lo hubiera resuelto teóricamente sin hacer el ejercicio. Pero como queremos aprender y demostrar lo que decimos, hacemos el ejercicio sustituyendo en la ecuación para probar que lo que decimos es verdad y que la teoría no se equivoca. Ok, ya resolví las componentes en X. Para ambos tiempos, la componente en X siempre será 24 metros sobre segundo, porque la aceleración en X siempre será igual a 0. Fácil. Eso es lo que hemos venido repitiendo a lo largo de los ejercicios. Voy a calcular ahora, para el lugar desde donde partió, cuál es la componente de la velocidad cuando llega al final. Desde el mismo punto donde partió, después que recorrió la distancia, la bola, cuál es esa componente final de la velocidad. Sabemos que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad X sub 0, que es 24 metros sobre segundo. ¿Ok? Esa es la velocidad en X. Volvemos a repetir esta parte. Para Y, la altura es 0 porque volví al piso o volví a la posición inicial.
La aceleración sigue siendo 9.80 metros sobre segundo y la componente inicial de la velocidad en Y será 18 metros sobre segundo, que la calculamos en la parte A. Calculo la componente final de Y con la cuarta ecuación. Y sub 0 al cuadrado menos 2 veces la aceleración de en Y por la altura. ¿Cuál es esa altura? Al sustituir, ¿verdad? Cuando llego al punto original, la aceleración en Y debe ser igual a 0, porque es como si estuviera llegando al suelo. Aquí ya no vale 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. O mejor dicho, sí vale 9.80 metros. Perdón, aquí la altura es 0 porque llegó al suelo. Como este término es 0, todo este término se hace 0. Corrijo y repito. La velocidad de la componente en Y será igual a la velocidad elevada al cuadrado de la componente inicial en Y menos 2 veces la aceleración en Y por la altura. Si volví al punto inicial, como si estuviera llegando, tocando al suelo, la altura es 0. Si la altura es 0, este término, 0 por la aceleración, se hace 0, ¿verdad? Porque eso es lo que se está tratando del movimiento. En este punto la altura es 0. Entonces, 0 por la aceleración, 0, solo me queda que la velocidad inicial va a ser igual a la menos velocidad de la componente inicial en Y, que sería menos 18.0 metros sobre segundo. ¿Qué fue lo que determiné acá? Elevado al cuadrado, raíz cuadrada de eso, valor negativo. Partí positivo y llegué al 0 con la misma velocidad, pero con valor negativo, como en la parte que vimos anteriormente. Por teoría también se pudo haber resuelto sin aplicar la ecuación. Aplicando la ecuación, lo que hacemos es confirmar lo que estamos diciendo y lo que hemos dicho. La resultante entonces será la raíz cuadrada de b sub x al cuadrado más b sub y elevado al cuadrado. 24 elevado al cuadrado más menos 18 elevado al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma, eso me da 30 metros sobre segundo. Esta resultante de la velocidad es de 30 metros sobre segundo. Y el ángulo será de menos 36.9 grados, aplicando la ecuación del arco tangente de la componente en Y negativa entre la componente en X positiva, por debajo de la horizontal. Imaginémonos el movimiento a una altura que considero el origen, partió la pelota, subió hasta la altura máxima y bajó hasta la misma altura en este punto. Cuando bajó a la misma altura en este punto, Y es 0, porque es como si estuviera pegándole al suelo. ¿Correcto? Vectorialmente es 0. Llegó con una aceleración de 9.8. Tiene la componente en X, que por teoría siempre hemos dicho que la aceleración en X en 0, al aplicar la ecuación, siempre me va a dar la componente inicial en X, que es 24 metros sobre segundo, que la calculamos en el anexo A. Y para el anexo de la velocidad en Y, teóricamente debería ser la velocidad con que salió inicialmente, si regresó al mismo punto,
debe ser igual, pero con signo negativo. La ecuación nos lo demostró que es menos 18 metros sobre segundo. Determinamos la componente con la raíz cuadrada del teorema de Pitágoras y el ángulo con la arcotangente de los valores de y y x para la velocidad en el cociente. Hemos terminado el ejercicio 11. Vamos entonces para el último ejercicio. Fíjense. Aquí tenemos otro ejercicio donde el proyectil, que es una piedra, sale con un ángulo de disparo. Un hombre está parado en la azotea de un edificio de 15 metros y lanza una piedra con velocidad de 30 metros sobre segundo. Ya sabemos que esa es la resultante de la velocidad inicial. Hay que calcular las componentes de X y Y. Ya por sí lo sabemos. Y que el ángulo de disparo fue de 33 metros sobre la horizontal. Entonces, nos piden calcular la altura máxima que alcanza la piedra sobre la azotea, la magnitud de la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo y la distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la roca golpea el suelo. Desde aquí hasta donde golpea el suelo. Porque la pelota sube o la piedra sube, alcanza un punto máximo y comienza a caer por debajo de la azotea del edificio. Entonces, lo primero que hay que hacer, como lo dijimos, es calcular las componentes iniciales de la velocidad en X y en Y. Ya saben la ecuación. Lo que tengo que hacer es sustituir los valores de velocidad, que son 30 metros sobre segundo, y el ángulo, que es 33 grados. Al sustituir y realizar la ecuación, nos da que para X esa componente inicial es de 25.4 metros sobre segundo y que para Y esa componente inicial de la velocidad es 16.3 metros sobre segundo, como lo hemos venido haciendo. Con esto vamos a entrar a calcular la altura máxima. Si el movimiento es hacia arriba, la aceleración en Y, como le hemos venido diciendo, es menos 9.80. En el punto más alto, la velocidad de Y es 0. O mejor dicho, la componente en Y de la velocidad es 0. La componente inicial de esa velocidad en Y es 16.3 metros sobre segundo y me queda por determinar la altura. Entonces, velocidad inicial, velocidad en Y es 0, velocidad inicial en Y es la componente de la velocidad al inicio. Aplicando la ecuación, que es la cuarta ecuación, despejo la altura de esta ecuación. Y menos Y sub 0 igual a BY elevado al cuadrado menos B Y sub 0 elevado al cuadrado sobre 2 veces aceleración en Y. Este valor es 0, menos 16.3 elevado al cuadrado dividido entre 2, menos 9.80. Eso me da 16.3 metros. Es la altura que alcanza la roca desde el techo del edificio hasta la altura máxima. Ojo, la altura que alcanza la piedra desde el techo del edificio hasta la altura máxima. ¿Okay? Voy a calcular ahora la velocidad. Para calcular la velocidad de la segunda pregunta, que es la magnitud de la velocidad de la piedra justo antes de golpear el suelo. La resultante de esa velocidad.
que tiene dos componentes. ¿Ok? X y Y. La componente en X sigue siendo la componente inicial de la velocidad. Por teoría, eso da 25.2 metros sobre segundo para una aceleración en X igual a 0. Si quiere utilizar la ecuación para demostrarlo, tranquilo, lo puede hacer. B sub X igual a B sub 0X más la aceleración en X por el tiempo. Si la aceleración en X es 0, como dice la teoría, la velocidad o la componente en X al final será 25.2 metros sobre segundo, que fue la componente que nosotros calculamos para la velocidad inicial en el eje X. BY hay que calcularla, que es la componente en Y. La aceleración en Y sigue siendo menos 9.80 y la altura ahora va a ser menos 15 metros, porque estoy considerando como el punto de partida desde el techo del edificio, por debajo de la posición inicial. ¿Dónde está la posición inicial? En el techo del edificio. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que asumimos para resolver el ejercicio. Vamos a utilizar entonces, ya tengo, la velocidad inicial en Y sigue siendo 16.3 metros sobre segundo. Voy a utilizar la cuarta ecuación, que dice que BY al cuadrado igual a BY sub 0 al cuadrado más 2 veces la aceleración inicial, la aceleración en Y, perdón, por la altura. Despejo BY y sustituyendo. Ese valor va a ser negativo, como dice la teoría, porque pasé el punto de origen. Estoy por debajo del punto de origen. Por lo tanto, esa velocidad es negativa. Teóricamente es así. Resuelvo. 16.3 elevado al cuadrado más 2 por menos 9.80 menos 15 metros. Eso me va a dar menos 23.7 metros sobre segundo. Ojo, no podemos resolver raíces negativas. El término que esté adentro debe dar positivo para poder resolver la raíz, porque si no sería imaginario. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya conseguí Y, menos 23.7. Ahora voy a conseguir la resultante o la magnitud de la velocidad antes de tocar el suelo. Raíz cuadrada de B sub X al cuadrado por trigonometría o por teorema de Pitágoras me va a dar B sub X al cuadrado más BY sub al cuadrado, sustituyendo, eso me da 34.6 metros sobre segundo. ¿Qué quedaría aquí por calcular? Ustedes lo pueden resolver. ¿Qué dirección tiene esa velocidad? Aplicando la ecuación del arco tangente de menos 23.7 dividido entre 16 puntos, entre la componente en X, que es 25.2 metros sobre segundo. ¿Okay? Vamos a hacerlo rápidamente. Menos 23.7 dividido entre 25. Eso me da menos 43.24 grados o 43.2. Esa es la dirección que tiene la magnitud de la velocidad antes de chocar con el piso. Todos los ejercicios los hemos resuelto de la misma manera. No nos hemos salido del procedimiento o de la metodología. Nos queda la última pregunta. ¿Qué nos dice? Nos mandan a calcular el tiempo que dura la roca en el aire.
perdón, la distancia horizontal desde la base del edificio hasta el punto donde la roca golpea el suelo. Fíjese. Ok. Ese tiempo lo tengo que calcular. Ya no es 2 veces el tiempo de vuelo, porque el movimiento no termina en cuando sube y cuando cae, no terminan a la misma altura, terminan más allá. ¿Okay? Por lo tanto, no puedo considerar el tiempo de vuelo como 2 veces el tiempo de subida, porque hay una parte del vuelo de la roca que pasa la cornisa o el techo del edificio y sigue cayendo. Si el movimiento fuera hasta la cornisa, perfecto. Yo podría aplicar 2 veces el tiempo. Voy entonces, tengo la velocidad inicial o la velocidad en Y, que es 23.7 metros sobre segundo, que es la componente, la aceleración en Y, que es menos 9.80, la velocidad inicial en Y, que es 16.3 metros sobre segundo. Aplico la primera ecuación y despejo el tiempo. Tiempo es igual a BY menos BY sub 0 sobre A sub I. Menos 23.7 menos 16.3, una suma algebraica con signo negativo, dividido entre menos 9.80, eso es 4.08 segundos. Ese es el tiempo. Desde que salió hasta que llegó. Entonces, con ese tiempo de 4.08 segundos y la velocidad inicial de 25.2 en el eje X y una aceleración en X, voy a calcular lo que recorrió desde la base del edificio hasta que tocó el piso. Utilizo la ecuación de posición en X, X menos X sub 0 igual a B sub X sub 0 por T, más un medio de A sub X por T al cuadrado. Por supuesto, este término es 0. Lo que me queda solamente es B sub 0X por T. 25.2 por el tiempo que le tomó, que es 4.08 segundos, que fue lo que tardó la piedra desde que salió hasta que llegó al piso. Eso me da 103.0 metros. Ese tiempo fue el que calculamos acá. Y la distancia es de 103.0. Así resolvimos el último ejercicio. Con el mismo procedimiento y la misma metodología, resolvimos los 6 ejercicios. Donde en el movimiento parabólico o lanzamiento de proyectiles podemos sacar la siguiente conclusión. La velocidad en cualquier punto de la trayectoria parabólica del proyectil tiene 2 componentes, una en X y una en Y. Al inicio, esa componente en X será la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Y la componente en Y de la velocidad inicial será su velocidad inicial por el seno del ángulo. Si el seno del ángulo es 0, la componente en X será la velocidad inicial. Y si el seno del ángulo es 0, perdón, si el seno del ángulo es 0, la componente en Y será 0. Y si el coseno del ángulo es 0, si el ángulo es 0, el coseno de 0 será 1, por lo tanto, la componente en X de la velocidad inicial será la velocidad inicial.
En el punto más alto, BY será igual a 0. Y en el punto más alto, la velocidad en X será B sub X sub 0 inicial por el coseno del ángulo en ese punto, que también va a ser 0, va a ser igual a la velocidad inicial. Al final, X no cambia y Y tiene su componente. La magnitud de la velocidad en cualquier punto será la raíz cuadrada del cuadrado de la componente en X más el cuadrado de la componente en Y. Así de sencillo. La aceleración en el eje X, en el movimiento parabólico, será igual a 0. Y la aceleración en Y será menos 9.80 cuando el movimiento lo considero hacia arriba, negativa, y positiva cuando lo considero hacia abajo. Esa es la metodología. Y las ecuaciones a utilizarla o que se utilizan son las mismas ecuaciones de movimiento, tanto para X como para Y, tanto para posición y para velocidad. De ahí despeja usted el tiempo o despeja posición dependiendo de lo que usted quiera calcular. Así hemos terminado la presentación en el día de hoy, asociada a la videoconferencia sobre movimiento parabólico, resolviendo 6 ejercicios que espero les sirva a todos de guía para resolver los ejercicios de la tarea evaluada número 2. Solamente me queda por recordarles que la fecha de entrega de la tarea es el 19, el sábado. Tiene fecha hasta las 23:55 horas de la noche. Si tienen alguna duda, la pueden manifestar a través del foro, como lo hizo un estudiante. Gracias a Dios que el estudiante él mismo se resolvió la pregunta y no hubo que confirmarle esa pregunta. Cuando usted comienza a hacer ejercicio y resolver ejercicios, va adquiriendo esa capacidad de resolverse usted mismo las dudas que aparecen dentro del ejercicio. Por supuesto, habrán dudas donde no podrán resolverse y tendrán que preguntármelas. ¿Tienen el foro o tienen la videoconferencia? Por eso es que es importante participar en las videoconferencias para tener y poder aclarar las dudas de los ejercicios. Bueno, les recuerdo que el martes que viene tendremos la videoconferencia con la solución de los ejercicios de la tarea evaluada número 2. Esa semana será para cargar las notas de todas las coordinaciones ya definitivas. Ya ustedes tienen notas de la tarea evaluada número 1 y la tarea adicional. La segunda tarea tiene un valor de 15% sumado al 5% de la tarea adicional para tener el 20%. Ya eso está calculado y cada uno tiene su nota, tanto para la tarea 1 como para la tarea adicional. Solamente falta que entreguen la tarea 2 para poder tener nota de esa tarea y poder tener la nota final del tema 2. En el sistema ya está cargado el tema 3. La primera parte del tema 3 asociado a dinámica. Todo lo relacionado con fuerzas y leyes de Newton. Toda la teoría está cargada ahí. La semana que viene decidiré si comienzo las clases
si comienzo a darle la clase el jueves. A ver las primeras partes de la teoría sobre fuerza. Es una sola. Después vendrán los ejercicios y después tendremos la otra parte del tema 4, que es electricidad, con su teoría y sus ejercicios. Ya saben, cualquier duda, hacerla al celular 0414-511-2518 o al foro de la plataforma SAI. Esta videoconferencia, al igual que los ejercicios que fueron resueltos en la videoconferencia, serán cargados en la plataforma. Por separado la parte de caída libre y por separado la parte de movimientos parabólicos. No queda más que desearles un feliz fin de semana, buena suerte en la solución de los ejercicios y que se cuiden, porque el COVID está bastante fuerte. Y vacúnense. Ya yo me vacuné, por lo menos la primera dosis ya me la pusieron. Espero la segunda dosis para poder tener más protección. Pero nunca dejen de cumplir el protocolo. 1,5 metros de separación entre las personas cuando hablan, el tapabocas cubriendo su nariz y boca, unos lentes para cubrirse, si tienen lentes oscuros, utilizan lentes para cubrirse los ojos, y al regresar de la calle o regresar del trabajo, lavarse las manos y su respectivo baño para eliminar toda partícula del virus que puedan haber adquirido durante el día, si trabajan. Si están en su casa aislados, mejor todavía. Evitar los sitios de aglomeración. Todavía no hemos cubierto ni siquiera el 13% de la vacunación. Apenas estamos avanzando. Debió haber sido más rápido, pero como ustedes saben, siempre existen problemas y malas planificaciones. Bueno, que pasen un feliz fin de semana y a cuidarse.